El movimiento feminista en Argentina ha sido uno de los más reconocidos a nivel mundial por su larga trayectoria y duración en el tiempo. Debido a esto, ha tenido una evolución que involucra cambios en sus repertorios de acción y estructuras de oportunidad que han permitido su acción colectiva. La lucha feminista en Argentina surge desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, debido a la falta de representación de las mujeres en el Código Civil de Argentina, ya que en este explícitamente se les reconocía como inferiores a los hombres. Por esto, las mujeres de la época comenzaron a luchar por 4 demandas fundamentales: la remoción de la inferioridad civil, la obtención de mayor educación, el auxilio a las madres desválidas y la cuestión del sufragio. Una sesión trascendental para el destino democrático de nuestra República se llevará a cabo en el Honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino. En el siglo XX, la lucha se enfocó en el deseo por participar más activamente en la política del país. La primera mitad del siglo se caracterizó por las luchas para la obtención del sufragio, con un mayor número de asociaciones de mujeres apoyando la medida. En la década de 1940, durante el gobierno de Juan Domingo Perón y con el apoyo de su esposa, Eva Perón, se fundó el Partido Peronista Femenino, que a pesar de no ser una representación a cabalidad de los intereses de las mujeres, sí permitió la inclusión de estas en ciertos aspectos relevantes a nivel nacional, como el ingreso a la universidad. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme que viniese, porque yo tengo con Perón y con ustedes una deuda sagrada. Con Eva Perón, que no representaba a cabalidad los ideales del feminismo, pero que se interesó en movilizar a las mujeres, sobre todo a través de los sindicatos, pudo sancionarse la ley del sufragio. La primera experiencia de voto femenino se realizó en 1951, en el que la concurrencia fue masiva, y tal como había calculado Eva, las mujeres consagraron el triunfo del peronismo con la enorme mayoría de sus votos. En la década de 1970, los proyectos feministas disminuyeron debido a la fuerte represión. Muchas mujeres fueron encarceladas, asesinadas y obligadas al exilio forzoso. Se implantó con los militares un modelo autoritario que trajo aparejado a la jerarquización, la verticalidad de las relaciones, exaltando el rol tradicional de la mujer como eje y pivote de la familia. A partir de 1983, cuando vuelve la democracia argentina, las preocupaciones feministas cambian un poco. Estas se basaron principalmente en la violencia doméstica y en el reconocimiento de las mujeres para ser aptas para ocupar cargos públicos. De hecho, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar la cuota de participación femenina, y esto tuvo una gran influencia en otros países de la región. Cuando empieza el siglo XXI, se puede ver una transformación del movimiento feminista en términos de ampliación de derechos. Es decir, ya no era un movimiento que estaba pidiendo nuevos derechos, sino la ampliación de estos, lo que significó que el Estado respondiera de manera tardía y negligente. Por ejemplo, un derecho que se lleva pidiendo desde el 2003 y aún no se ha logrado es el aborto. 16 años después, las mujeres siguen manifestándose en el país sin lograr ningún cambio. Las luchas en esta última década se han enfocado en derechos postmateriales que buscan una mejora en la calidad de vida de las mujeres. Por ejemplo, el aborto ha sido un tema permanente en la agenda, acompañado también de la tipificación del feminicidio como delito. Esto ha permitido cambiar la narrativa de violencia contra las mujeres. Las estructuras de oportunidad explican por qué la gente presta su apoyo a los movimientos en ciertos periodos de la historia y no en otros. Es decir, porque la acción colectiva es posible durante un periodo de tiempo y se dificulta mucho en otro. El concepto de estructuras de oportunidad ayuda a comprender por qué los movimientos adquieren una capacidad momentánea de presión contra las élites o autoridades y luego la pierden a pesar de todos los esfuerzos. Eva Perón se convirtió en una aliada influyente dentro del movimiento feminista, tanto así que permitió una estructura de oportunidad para el sufragio femenino. La existencia de vínculos entre el movimiento y Eva Perón ofreció la posibilidad del voto femenino y en retorno, Juan Domingo Perón fue reelegido para la presidencia de Argentina. La dictadura incrementó enormemente los costos de la organización y la movilización feminista en Argentina. Esto cerró las estructuras de oportunidad durante alrededor de 7 años por los niveles altos de represión. El fin de la dictadura y el retorno de la democracia en Argentina marcó una apertura en el acceso a la participación. Esto constituyó una estructura de oportunidad en donde la libre participación permitió en sí la proliferación de la acción colectiva feminista. Con la democracia consolidada, el derecho a la manifestación propia de este tipo de régimen se convirtió en un medio efectivo de las autoridades de control social. Exigir que los manifestantes solicitaran un permiso fue un fácil mecanismo de regulación. Como hemos visto, el movimiento feminista en Argentina no podría caracterizarse como un movimiento violento. Por el contrario,
A través de la presión institucional en las ventanas de oportunidad que se les han presentado, es como han logrado poner sus intereses en la agenda política del país. Pero sí podría caracterizarse como una acción colectiva disruptiva, puesto que desde siempre ha intentado amenazar el rol tradicional de la mujer. Al ser un movimiento que históricamente se ha organizado bajo unos ideales en común y ha tenido unos aliados que han ayudado en sus luchas, se puede decir que el feminismo en Argentina ha tenido una acción colectiva convencional, representada fundamentalmente por huelgas y manifestaciones. En sus inicios se dieron una variedad de huelgas que trabajaron de la mano con los grupos sindicales. Estos les sirvieron para empezar a notarse en la política del país. Después comienzan a darse las manifestaciones que se caracterizan principalmente por tener acciones disruptivas que de una u otra manera se han ido institucionalizando. Un ejemplo claro de esto son las marchas que se dan anualmente cada 8 de marzo. Las manifestaciones se han convertido en el repertorio de acción más utilizado por este movimiento. Y es importante aclarar que nunca se ha intentado romper con la institucionalidad, sino que ésta acoja sus demandas. Los medios de comunicación y las redes sociales hacen parte fundamental de la lucha actual feminista, debido a que es la manera en la que la disrupción se ve representada. Por medio del uso de hashtags que integran las demandas específicas de un momento dado en el país, es que el movimiento sorprende con manifestaciones y expresiones de sus ideales, además del uso de estas redes para mostrar símbolos espectaculares, dramáticos y desproporcionados para atraer atención.